Bien, hemos terminado la primera parte del libro Sexo y Destino, recordando de que la primera parte, André Luis utilizó al medium ¿cómo se llama? Vania. Waldo Viera. Y a la segunda parte utilizó al medium Francisco Cándido Xavier. Qué interesante, ¿no? Utilizó a dos mediums para escribir un libro, para dictar un libro. Ahí entonces hemos encontrado en una situación bien difícil, ¿no? Con respecto a todos estos personajes, Claudio, Marita, Marcia, todos metidos en un liazo, Gilberto, Marina, pero todos ellos endeudados de vidas pasadas, incluido al ese obsesor, que es Moreira, todos envueltos en una trama que viene de una vida pasada, evidentemente. Entonces vamos a ver cómo continúa esto, si esto funciona. Esto quiere funcionar. A ver. Ahí está, sí funciona. Bien. Entonces estamos en el capítulo 1 de la segunda parte del libro Sexo y Destino. Y dice así. Eran casi las 5 de la mañana cuando nos vimos en casa de los Nogueira. Los Nogueira son los padres de Marina y Marita, los Nogueira. Todo estaba en calma, en silencio. Doña Marcia se agitaba bajo la colcha ligera, cansada de esperar. Había pasado la noche en vela. Ya está fresquito por acá, sí, por eso ya estoy ya con mi busito, en línea de calle. En la penumbra del cuarto, apoyaba el codo en la almohada y la cabeza en la mano, llevando lejos su pensamiento. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Claro, pues el cuadro que ella vio, ¿no? A Claudio, que había violado a su hija, a su propia hija, ¿no? Y recuerden ustedes que Ercilia, que se había suicidado, era la madre de Marita y había sido violada por Claudio. O sea, Claudio era un violador. Su hija adoptiva no había regresado. Esperaba que amaneciese con ansiedad. Telefonearía a la casa de los Torres para saber si Marina había vuelto. Si era necesario, llamaría a Teresópolis. ¿Se acuerdan que Marina estaba en Teresópolis? Por un encargo de su jefe, que a su vez era el señor Torres. Quería comunicarse con alguien, desahogarse, sentía miedo. Su corazón intuía una catástrofe. La consulté mentalmente buscando noticias de Claudio. Me llegó su respuesta. Suponiendo recapitular los sucesos de la noche, pasó a recordar su vuelta horas antes, totalmente embriagado. Llegó tanteando las paredes, tropezando con los muebles. Pensó que él había intentado ahogar el remordimiento en whisky. Había oído cómo vomitaba a través de la puerta que previamente había atrancado. Borrachera y resaca, rematando la criminal aventura, no quería escenas. O sea, se encerró en su cuarto, que vaya a otro sitio a dormir. De pronto rompió la línea de reflexiones en que había entrado. Rechazó mi influencia, convencida de estar reafirmándose a sí misma que había llegado al límite de su tolerancia. Se acabó Claudio. Transformó la amargura en repugnancia. Quería una nueva actitud. Suspiraba por desquitarse, huir. La dejé sumida en las alegaciones negativas y me acerqué al aposento del fondo. Nogueira estaba tirado sobre la cama, totalmente vestido, incluso con la chaqueta. Se estiraba de lado, babeando, roncando tranquilo, y con él, el vampiro, relajado bajo los efectos del alcohol, ambos abandonados, embrutecidos. Entonces, tú puedes decir, pero ¿cómo? Si es un espíritu, ¿cómo puede estar embriagado? Casualmente ese es el hecho. Si no fuera que ellos se embriagan al lado del alcohólico, que están obsesando, ¿qué gusto tendría de ellos de deber satisfacer también su necesidad del alcohol? Se embriagan igual que el alcoholizado, igual que el borracho. Por eso les he comentado que yo veo siempre hay un borrachito
que está conversando con un espíritu que lo está obsesando, borracho como él. Entonces los dos charlan, conversan de todo, resuelven todos los problemas del mundo. Y están borrachos y es un espíritu con un encarnado. Estaba absorto en la inspección cuando sonó el teléfono. Con certeza el hermano Félix había conseguido algún medio de facilitar mi actuación. Era imprescindible atacar el problema, gestionar bien la protección que se me había encomendado. Volví a la sala. Doña Marcia, en pijama, tomó el auricular cargada de oscuros presentimientos. Sonó la voz de un hombre sencillo al otro lado del teléfono. ¿Estoy hablando con el señor Claudio Nogueira? Sí, es su casa. ¿Está él? Doña Marcia consideró que era imposible intentar que el esposo hablase en las condiciones que estaba y respondió. No, no está. Quiero hablar con él o con su señora. La interlocutora, experta en el juego de las apariencias sociales, supuso estar en contacto con algún nuevo despropósito de su marido y preguntó prudente. ¿Con quién hablo? Con Teca, basurero. Estoy en Copacabana. Necesito comunicar un desastre. ¿Qué desastre? ¿La señora es la dueña de la casa? No, pero trabajo aquí. Soy la asistenta. Doña Marcia recelaba caer en complicaciones si no guardaba el anonimato y antes que contestase el otro dijo: los señores están ausentes, pero puedo darles el recado. Mire, dijo el hombre, el tema va con doña Marita, la chica de la tienda. ¿Qué ha pasado? Diga, por favor, ¿qué ha pasado? La señora Nogueira se sintió atravesada por la angustia, mientras que yo, por mi parte, llegué a la conclusión de que Félix había conseguido la ayuda de un basurero para transmitir la noticia, preparando el terreno que yo debía encaminar hacia la compasión. Fíjese qué interesante, ¿no? Porque para que un espíritu bueno pueda utilizar a un encarnado, el encarnado también tiene que ser bueno, por afinidad. Si el encarnado está preocupado en otras cosas, en otros afanes, si era un curioso nada más que se estaba morboseando, viendo el cuadro de accidentado, del auto, porque hay muchísimo, así. Sí. No ha habido un accidente, una pelea, ¿de dónde salen? No sé dónde salen, pero se llenan enseguida los mirones, los morbosos, se morbosean de ver la desgracia ajena. Y había conseguido en un basurero, un hombre sencillo, que fuera utilizado por él para transmitir el mensaje. Diga a los señores que ha sido atropellada. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, yo no sé cómo fue, pero me fijé que era ella. Ahora, hará media hora aquí cerca de la Avenida Atlántica. ¿Está ahí? No, se la llevó una ambulancia. ¿Está usted seguro? Sí, sí estoy seguro. Ella no tenía bolso, nadie la reconoció, pero yo la conozco. Fue siempre amiga de mi mujer desde que vino para acá. Mi mujer trabaja en el edificio de la tienda. Pobre doña Marita, una chica tan buena. Ella consiguió plaza en el colegio para mis 2 hijas. Pero, oiga, doña Marcia cortó las referencias terriblemente impactada. ¿Cómo está ella? Dicen que murió. ¿Se acuerdan que realmente murió? De haber venido un paro cardíaco, ¿no? Que ahí en ese momento Félix se puso a orar y lloraba y le han dado más horas, ¿no?, de vida. A Marita regresó de la muerte. Aunque curtida contra las emociones, la esposa de Claudio soltó el aparato y se apartó pálida. Volvió a la cama y agarró su cabeza entre sus manos creyendo enloquecer. Muerta, Marita muerta, reflexionó atribulada. Recordó el ultraje que la pobre niña había recibido aquella noche terrible que el día naciente sumaba como una pesadilla y su mente comenzó a divagar. Araceli, la servidora y amiga. Araceli, la madre de Marita. 20 años antes, el suicidio. Y ahora la hija, la misma tragedia con el mismo hombre. Claudio había violado también a Araceli. Y ahora violaba a su propia hija. Con toda seguridad, Marita, avergonzada, había buscado la muerte. Inexperta, había sucumbido. Procuraba hilar las ideas por deducción. Crescina le habló de la cita con Gilberto y había descubierto a Claudio de esa manera. Todo indicaba que él se había entrometido entre los jóvenes para infligir a la hija el imperdonable insulto. Indudablemente la aventurada niña había preferido morir. En ese momento intervine. Asimilé sus pensamientos de simpatía y la hice meditar en las tribulaciones de Marita, esforzándome por inducir su compasión. Que se pusiese en marcha, que despertase a Claudio, llamase, implorase. Si el marido no estuviese en condiciones de entender lo sucedido, que ella saliese a la calle, que buscase a la joven,
que telefonease a la policía, corriese al hospital de urgencias de la zona sur, preguntando por ella a los médicos, que visitase el anatómico forense, o sea, la morgue. Alguien le ayudaría a encontrar a la criatura que la providencia divina puso en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás ella todavía estuviese en las últimas, esperando sus manos piadosas, como quien espera una bendición. Todo eso fue el pensamiento de André Luis, y le coloca todos esos pensamientos a la mujer en segundos. Doña Marcia oyó mentalmente. Al recoger mis sugerencias, imaginó a la hija en el depósito de cadáveres, se conmovió y lloró. Pero la señora Nogueira era una persona muy cuidadosa en cuestiones sociales y domésticas. No quería caer en sentimentalismos, era necesario sopesar los pros y los contras. De la pesadumbre al interés pasaron algunos instantes. En efecto, tenía lástima de Marita y sentía asco de Claudio, pero que pensó que sobre todo era madre. Nada de alejarse del destino de su hija verdadera. Marina tenía futuro. Los Torres eran ricos, quizás muy ricos. Ambas jóvenes se disputaban a Gilberto a fin de cuentas. Y a fin de cuentas, la muerte de Marita solucionaba todo. Cuando pudiese hablar con su esposo, combinarían un plan perfecto. Era tan pérfida, tan reptil esta mujer como el Claudio. Pues eran afines, pues estaban juntos. Fíjense. Por más que la influencia buena de André en su mente era para que se volviese, aunque sea conmiserativa, tuviera un poco de solidaridad con Marita, nada. Cambió, cortó esa influencia y se metió a hacer cálculos de la conveniencia o inconveniencia de este suceso. Alejarían la hipótesis del accidente, inventarían una versión creíble. Ella misma diría que había dado permiso a la joven para pasar la noche en casa de un pariente enfermo, diciendo que volviese lo antes posible. Ya estaba maquinando qué decir a la prensa, a la policía, etc. Era indispensable maquinar situaciones, unir cabos sueltos. Los jefes de la tienda de Marita se interesarían por los hechos ocurridos. La prensa tal vez interviniese. Debía prepararse para recibir a los periodistas y fotógrafos. Pensó en el vestido azul que llevaba en los funerales y lo buscó en su memoria para saber dónde había puesto las gafas oscuras. ¡Qué mujer! Cuando fuera más de días, despertaría a su esposo por ultimar los detalles. Hablarían seriamente. Crearían una historia socialmente aceptable en función siempre de la felicidad futura de Marina. Si la otra estaba muerta, ¿para qué preocuparse? Lo que importa ahora era la hija, solamente la hija. Y después que su hija se casase nada más con Claudio, no se sentía inútil, pero estaba cansada de darse con la pared soportando inhibiciones y contrariedades por un esposo que le resultaba detestable desde hace ya mucho tiempo. No iba a esclavizarse más. Había recibido una invitación de Selma, amiga de la infancia, para un negocio lucrativo en Lapa. Una cafetería con aperitivos y golosinas y al fondo habitaciones de alquiler. Dándome cuenta que doña Marcia se inmovilizaba mentalmente en ideas retorcidas, volví con Félix en busca de las instrucciones necesarias. No se podía hacer nada. Esa mujer ya estaba perdida para estos menesteres, ¿no? En una cama de urgencias, Marita parecía estar en coma. Félix, asistido ahora por 2 médicos desencarnados de servicio en el hospital, se mantenía sereno a pesar de la tristeza que reflejaba su semblante. Me escuchó pacientemente. Después de oír mis informaciones, me dijo que lo esperase algunos minutos. Saldríamos en busca de refuerzos. Mientras tanto, ausculté a la joven accidentada que yacía inconsciente en terrible depresión. O sea, además de que estaba accidentada, seguía su depresión, no por el accidente va a dejar de pensar en su infortunio. Observé escasas reacciones de los centros nerviosos, anoxemia, alteraciones sensibles de los capilares, o sea, no hubo irrigación, no hubo oxigenación, lesiones en el peritoneo, todo, el impacto del atropello, ¿no? Los esfínteres descontrolados daban paso a líquidos y excrementos que empapaban el vestido. Félix movilizó los recursos disponibles y rogó a los colegas desencarnados que nos relevasen por un tiempo. Salimos hacia la casa de Claudio. De camino noté que el benefactor en silencio hacía más densa su forma, transfigurando su presencia. Tal transformación que yo conseguía solo después de una paciente elaboración mental, Félix la obtenía rápidamente. En unos instantes imprimió al cuerpo espiritual un nuevo ritmo vibratorio, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hizo André para poder ser visto por ese espíritu, ¿no? Espíritu de Moreira, el obsesor de Claudio? Demoró más de 1 hora concentrándose y haciendo sus fluidos más densos,
En cambio, Félix en el camino ya, porque era un nivel más elevado, ahí ratificamos que Félix es un espíritu más elevado, más instruido que André. El instructor tomó las características de un hombre vulgar. ¿Por qué esta transformación?, me pregunté. Andrés respondió asimilando mis pensamientos. Nadie puede hacer todo sino Dios. Tú eres médico también y no ignoras que en ciertas ocasiones es necesario pedir remedios a la botánica. En la tierra, a veces, para ayudar a un santo es necesario utilizar un veneno. Marita, en súbita decadencia física, necesita ahora la ayuda de alguien que la ame infinitamente. Llegó para ella el momento de reclamar el socorro a quienes la hirieron amando. La voz del instructor reflejaba su gran pesar, pero no tuve tiempo de más comentarios sobre lo que había expresado, ya que llegamos a la casa de los Nogueira, coincidiendo con los primeros rayos del sol. Subimos. Como hice yo a la víspera, el instructor llamó a la puerta. Después de llamar varias veces, Moreira salió a recibirnos. Moreira, el espíritu obsesor de Claudio, como cualquier ser humano amodorrado. O sea, estaba con la resaca, ¿no? Porque también se había emborrachado junto a Claudio. No podía verme, ya que no dispuse del tiempo necesario para transformarme, pero al encontrarse con Félix, comenzó a lanzarle una sarta de insultos que el benefactor recibió con humildad. Cuando acabó, algo asombrado por la ausencia de cualquier respuesta que alimentase más su ira, Félix le informó del accidente. Sabía de su interés por la joven y le rogaba su amparo. Ante la incredulidad que mostró el vampiro, le indicó que comprobase si Marita estaba en casa. Moreira corrió al interior y volvió negando con la cabeza. Bien respondería la llamada, pero no iba a despertar al dueño de la casa hasta no comprobar la realidad. Con el ceño fruncido acompañó al instructor sin decir palabra de flamenco a la casa de socorro. Pero al ver a la chica y percatarse de su estado, su pecho explotó en un torrente de lágrimas, como roca que se abre de repente para revelar una fuente que llevase en su interior. Se dio la vuelta y salió como una flecha. Félix, reconfortado, explicó que a la visita de lo sucedido, Claudio no tardaría en llegar, informándome que, en su opinión, Marita había conseguido una pequeña moratoria, algunos días más en su cuerpo, 15 o 20 como máximo, le habían dado una moratoria, pero días. Tiempo de meditar, valiosa preparación ante la vida espiritual. Su cerebro estaría protegido, pero no recuperado, ya que había sufrido una gran desorganización. Dentro de algunas horas, la joven podría pensar y oír con regularidad, recuperar cierta sensibilidad y percibir de forma imprecisa, pero no podría hablar. En ese estado permanecería fácilmente en la esfera física todavía por mucho tiempo, pero el peritoneo había sufrido contusiones de efecto irreversible. Los intestinos daban un desastre. Los antibióticos no valdrían para el caso. Aún así, se sentía muy agradecido a los supervisores espirituales que habían facilitado esta breve demora. Las horas finales podían ser preciosas. Tendría la oportunidad de prepararse para la renovación, a la vez que Claudio, Marcia y Marina quizás pudiesen reconsiderar sus caminos. Renacía su optimismo de forma conmovedora. Pasado poco más de 50 minutos, Claudio, acompañado por el médico de la familia que conocía a Marita desde hacía mucho, entraron en la casa de socorro. Marcia, bajo la presión de Moreira e interrogada por el marido, había dado toda la información de que disponía. El médico recién llegado dejó a Claudio en la sala de espera para realizar su inspección. Una vez hecho esto, habló con sus colegas y dispuso que la joven fuese inmediatamente trasladada para el hospital central para realizar un tratamiento urgente y minucioso. Tomó todas las medidas necesarias para que Marita fuese convenientemente preparada, considerando su estado comatoso que requería observación antes de proceder a cualquier movimiento que resultase tener fatales consecuencias. O sea, ella estaba en una casa de auxilio, podríamos decir una posta médica. Allí estaba. Recién la iba a llevar a un hospital, por eso a mí me extrañaba que no estuviese con sondas, dice que se chorreaba, no estuviese con sondas, no estuviese monitoreada, no estuviese una cama UCI, porque estaba en una posta, igual que acá, posta que no tiene nada. Entonces, de ahí van a trasladar al hospital central. Una vez iniciado el laborioso proceso que Claudio y Moreira seguían de lejos, la cabeza echada hacia atrás, impulsó la sangre en un movimiento retrógrado y surgió la posibilidad de asfixia. Félix controló cuanto pudo la mano de los camilleros y una vez que la vimos acostada en la nueva cama, realicé el socorro magnético de profundidad que las circunstancias exigían. Me senté de manera de acoger aquel cuerpo abatido en mis brazos, envolviéndole mi propio aliento, una operación que podríamos denominar como de suma de fuerzas,
cuyos resultados son sorprendentes cuando la criatura retenida en el envoltorio físico se encuentra en las últimas fases de su resistencia. Dice que interesante, dice, le envuelven, ¿no? El espíritu envuelve al cuerpo abatido para darle su propio aliento, para sumar fuerzas, para que continúe vivo ese cuerpo. En esos momentos, Félix me aconsejó que hiciera más densa mi presencia para que Moreira pudiese ver lo que estaba haciendo. Tenía la esperanza de que se ofreciese para mantener la respiración de la joven lo mejor posible. Oré, concentrándome en la consecución de mi objetivo, y cuando Nogueira y su acompañante entraron por la puerta, el vampiro me dirigió una mirada asustada. Estaban tambaleantes, sensibilizados, afligidos. Una irresistible emoción dominó mi alma. Claudio, tembloroso, se puso al lado de su hija y rompió en sollozos. Por lo que podía percibir, aquel momento era para él un doloroso balance de conciencia. Instintivamente volvió a su infancia y adolescencia. Recordó sus primeras liviandades. Las reflexiones del pasado acudieron a su memoria. Recapituló en su imaginación los desvaríos sexuales cometidos. Cada joven que había engañado, cada mujer de cuya debilidad él había abusado, se proyectaban en su mente, como si le preguntasen por la hija que había traído al mundo. Aquel hombre que me inspiraba sentimientos contradictorios y de quien me había deseado alejar, distanciarme, lleno de aversión por él, me producía ahora una ternura que solo las lágrimas podían expresar. Es que, queridos hermanos, nosotros vemos acá monstruos, ¿no es cierto? Si estos son seres infelices, arrastrados, inferiores, pero cuando comienzan ellos a arrepentirse, realmente vemos que son enfermos del alma. Entonces eso es lo que entra a uno a tener compasión. Por eso los espíritus, cuando nos aconsejan, dicen, son hermanos. Eso que tú hablas de demonios, que tú dices que son espíritus inmundos, son hermanos tuyos, solo que equivocados, atrasados, pero algún día se darán cuenta de lo que han hecho y retornarán al camino y avanzarán en su evolución. Delante de la enfermera impresionada, Claudio se arrodilló y con él lo mismo Moreira. Llorando compulsivamente, el padre alisó los cabellos despeinados, contempló el rostro de cera que la muerte parecía estar modelando. Se fijó en los labios entumecidos, aspiró el aire deteriorado que salía de los pulmones y sumergiendo la cabeza en las sábanas gritó vencido. ¡Ah, hija mía, hija mía! Casi en el mismo instante Moreira dobló su frente abatido por el sufrimiento. Ambos yacían allí de bruces junto a mis rodillas, tan rendidos como Marita que se acogía en mi regazo. Me di cuenta que la providencia divina en sus designios no me aproximaba solo a la víctima. Los verdugos también pedían amor. Asegurando a la joven inerte a la altura del pecho, les acaricié con mi diestra mientras oraba. Y la oración clarificaba mi pensamiento, corrigiéndome la visión. Sí, intentando consolar a aquellos dos hombres a quienes el remordimiento sumía en indecible tormento. Reflexioné sobre mis propios errores y comprendí el propósito de la vida. Claro, hermanos, somos muy fáciles para juzgar, somos fáciles para señalar, agarrar la piedra y apedrear al que consideramos culpable. Muy fácil de juzgar. Pero miren, el mismo André Luis comenzó a consolarlos y se vio también su inferioridad. Porque recuerden que André Luis no llegó al mundo espiritual con sonido de trompetas, ni aplausos, ni fue directamente a la ciudad de nuestro hogar. André Luis fue a los niveles inferiores, considerado un suicida, acuérdense, y 8 años tuvo de sufrimiento. 8 años que para él parecía una eternidad, porque ese es parte del castigo que uno sí mismo se inflige al desobedecer las leyes divinas, y entonces se hace una eternidad, porque no hay día ni noche, entonces no tienes tú la percepción de que es día, es noche, como para poner una cuenta, sino todo es una penumbra, y pasa el tiempo y para ti no pasa. Entonces 8 años pueden parecer 8.000 años para el que está sufriendo. No, dice, ellos no eran los violadores, los obsesores, los enemigos, los verdugos que había detestado el día anterior. Ellos eran mis amigos, mis hermanos. Terminó este capítulo. ¿Preguntas? No hay preguntas, doctor. Ni una pregunta. O está muy tarde, o está muy rápido. Entonces vemos acá esta situación, ¿no? Vemos esta situación que ninguno se imagina que es así en el mundo espiritual. Hasta podríamos pensar, no, es una novela.
Todas las novelas terminan bonito. No está bonito, si Marita está muriendo. Para nosotros que estamos encarnados es una desgracia que muera. Una joven de 20 años, atropellada, o sea, violada. Y vamos a decir que está bien eso. Y encima los causantes de esto, porque los dos violadores han sido Claudio y el espíritu, acuérdense, 50-50. Los dos la violaron, los dos planificaron. Y ahora al ver y al enterarse que es su propia hija, y van a ver más adelante lo que era Ovareira de ella también. Todos estaban ligados, todos tenían una deuda del pasado. Lloraban también. Entonces, para que aprenda, André Luis, la espiritualidad también lo utiliza él para eso, para que él también pudiese aprender de que los que veía ahí ya no eran los violadores, los malvados, los espíritus inmundos, sino eran sus hermanos, sus amigos. Muy bien. Vamos entonces al siguiente capítulo, capítulo 2. Angustiado pero sereno, Félix se acercó a Nogueira, le administró energías reconfortantes y después de levantarle se despidió indicándome que volvería. Dijo bondadosamente que no me preocupase, estaríamos juntos, enviaría cooperadores, conseguiría recursos. Le respondí tranquilizándole, me había encariñado con aquella joven que después de todo era nuestra hija en espíritu. Nuestra hija en espíritu. No la dejaría en la dura fase de la desencarnación. Mientras esto ocurría, Claudio salió buscando al médico especialista. Moreira, que me observaba desde mi llegada, me miraba ahora con simpatía, que yo intenté mantener. En un momento dado se acercó a mí, bajó el tono de voz y me dijo que me reconocía, lamentándose de ver a algunos hermanos desencarnados asomándose a la puerta con expresión grosera. También había espíritus inferiores ahí. En todo sitio hay. Señalaban a Marita con desprecio, hacían comentarios impúdicos, gesticulaban obscenidades, y uno de ellos había llegado al punto de preguntarle quién era aquella mujer que transpiraba carroña, o sea que ya estaba prácticamente muerta. La carroña es un cuerpo muerto, está putrefacto. Intenté consolarle, todo aquello pasaría. Estábamos esperando refuerzos para aislar el recinto. Respondiendo a su pregunta, le aclaré que sin querer había asistido al desastre. Me compadecía de aquella joven que estaba sola tirada en el asfalto. Quiso saber más detalles, pero para evitar complicaciones, le prometí que en su momento tendría información más precisa para ambos. Intentando armonizarle con las exigencias del servicio que íbamos a desarrollar, le pedí su cooperación. Me sentiría muy bien si le aceptase mi ayuda allí al pie de la joven, que pasaba tan dura prueba. Tenía alguna experiencia hospitalaria, le dije, y podría ser útil. Por ella se conmovió y aceptó la sugerencia. Sí, dijo, sentía mucho afecto por la joven y agradecía mi ayuda desinteresada. Contaría conmigo y me recompensaría. Él sabía cómo auxiliarme, defenderme, ser un buen compañero. Pasó enseguida a examinar el proceso en el que yo socorría a la joven en su respiración y me pidió instrucciones. Quería sustituirme en esa tarea. Y fue tanta la diligencia y humildad con que se situó en mi lugar, que en breves minutos atendía al mantenimiento de Marita con una eficiencia superior a la que yo había podido imaginar. Procuré adiestrarle, obedeció dócilmente y sujetó en sus brazos a cuerpo magullado, verdadero fardo de dolor salpicado de heces. El perseguidor de la víspera, tocado en lo más íntimo, la tomó con la dignidad de un hombre piadoso que socorre a una hermana, volcándose en la tarea de infundirle energías y avivar sus pulmones con su propio aliento. Sensibilizado al ver su transformación, me di cuenta que no siempre es el salvavidas perfectamente construido el que asegura la supervivencia del náufrago, sino el leño tosco que flotaba sin que nos hubiésemos fijado en él. Qué bonita analogía, ¿no? Te lo repito. Me di cuenta que no siempre es el salvavidas perfectamente construido el que asegura la supervivencia del náufrago, sino el leño tosco que flotaba sin que nos hubiésemos fijado en él. Me retiré por unos instantes en busca de Claudio y le encontré en una sala próxima. Estaba telefoneando. Oí al otro lado de la línea la voz inconfundible de doña Marcia. El marido le habló de los traumatismos de Marita. Ella, sin embargo, no salía de las ideas que ya conocíamos. Se alegraba al saber que la hija todavía estaba con vida, pero mejor sería cerrar el tema. Si los médicos ya estaban con ella, no quería aumentar los sinsabores que ya tenía en su casa.
Nogueira le suplicó que viniese a verla. Doña Marcia, sin embargo, mencionó compromisos ineludibles. Estaba a punto de salir de casa para comprar hilo para algunos adornos que Marina le había pedido confeccionar. Comprendía que Marita quizás no se recuperase, pero pensaba que podía también ser algo sin importancia, ya que la joven era muy exagerada y gustaba mucho de llamar la atención. Qué cínica, ¿no? Además, si estuviese realmente tan mal, Claudio como padre estaba a su lado, sin necesidad que ella hiciese mayores sacrificios de aquellos que ya le pesaban sobre los hombros. Hizo incluso alguna broma sobre el hecho de que la hija adoptiva no estuviese muerta. Recordó a Claudio que Río era una gran ciudad y que ningún enfermo podía tener más de un acompañante en el hospital. Estaba harta de tonterías de jóvenes enamorados y dijo que prefería tricotar a estar al lado de una hija que no era suya y que siempre había exagerado sus problemas. Dijo a Claudio que hablase con los médicos y llevase a la chica a casa lo antes posible. Nogueira, desolado, insistió, describiendo la terrible situación que también tanto le entristecía. Pero la señora terminó la conversación con una frase que ahogó sus últimas esperanzas. Bueno, Claudio, todo eso es problema tuyo. Punto. Qué simpática la señora. Nogueira marcó el número de casa de los Torres. Marina todavía no había regresado. Descorazonado llamó al banco. Habló con el director y le expuso la situación, pidiendo algunos días libres. Su jefe le comprendió ya que también era padre. No solo dijo que se tomase el tiempo necesario, sino que se puso a su disposición para cualquier cosa que pudiese necesitar. Volviendo al cuarto donde Moreira velaba, habló con el facultativo de servicio. El médico, comprendiendo su inquietud y se compadeció de él, dijo que era muy pronto todavía para un diagnóstico más claro. Tenía que hacer pruebas, había mandado a hacer transfusiones de sangre y ahora estaba con antibióticos. Tenía que ver cómo reaccionaba. Aún así debía contar con la opinión de un neurólogo en vista del fuerte golpe recibido en el cráneo. Nogueira estuvo de acuerdo y pidió permiso para acompañar a la hija, que no tuviesen en cuenta el precio, dejar el mejor tratamiento para ella. El médico prometió su total colaboración. Al cabo de un rato, Marita fue trasladada a otra habitación más amplia, donde nos ubicamos Nogueira, Moreira y yo. Claro, como dijo que no mezquinaran lo que iba a gastar, enseguida apareció una habitación más grande. Eso me hace acordar una vez que estuve en la selva hace muchos años, cuando era jovencito. Bueno, estaba jovencito, ¿no? Bueno, pues estábamos trabajando ahí en una empresa alemana, y esta empresa estaba haciendo instalaciones en el aserradero, y entonces habían traído maquinaria, toda la maquinaria de Alemania, y cuando estaban instalando, habían instalado una mesa, una sierra portátil, ¿no? Era una mesa metálica, enseguida se armó, listo. Y el ingeniero Heinz, un alemán muy amigo, mayor, hombre mayor, estaba interesado en que todo funcionara a la perfección, porque así son los alemanes. Habían inclusive traído un grupo de electrógeno, todo lo que tenía que instalarse para hacer. Y entonces se dio cuenta de que quería probar esta circular, no, que es circular, o sea, que cortan. Y esta circular me interesó porque tenía un protector, un brazo de madera que cubría la circular, ¿no? Esa circular de metal que tiene dientes, ¿no? Esa es la que sí era, es un plato con dientes, un el disco circular. Y entonces la cubría así por si acaso alguien se resbalaba y no se hiriese. Decía, qué interesante este mecanismo de la que conozco acá, no veo que tenga eso. No, me decía, deje precaución. La cosa es que quiso prenderla. Prendieron el grupo electrógeno, tenían luz, y entonces quiso prender esta máquina y la prende. Y él se pone, ubiquémonos, yo estoy acá, a un costado, si acaso, y él se pone acá y estaba puesta el protector. Pero para prender la máquina, levantaron el protector y quedó así, paradito así. ¿No? Ahí está. Ahí. Prende y habían puesto la polaridad al revés. Entonces, el disco, en lugar de girar así, para este sentido, antihorario, comienza a girar en sentido horario y a vibrar, porque no lo habían sujetado, y más por el apuro de este ingeniero, Heinz, que por su edad, pues, no se habían caprichado que prendía, ¿no? No lo habían sujetado, no había una base todavía no han terminado de instalarla.
vibraba un montón, vibró, y entonces este brazo que está aquí comenzó a bajar así, no nos dimos cuenta, baja, 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 y esto giraba así, y ¡puc! Arranca de su base en una madera así con punta, y le da aquí, ¡zas! Al ingeniero, y pasa, y le abre todo esto. Esto era una cosa de sangre, tumbado el hombre, ¿no? ¿Qué hacemos? No estábamos en la ciudad, estábamos en el monte. Ahí se estaba instalando este campamento y este cerradero. Entonces, yo pues era ahí el responsable, todos hablaban alemán, gritaban, los empleados todos gritaban, pues se desangraba, tápenle el hueco ahí. Huecazo tenía acá. No había ceja, el ojo ni lo veía, era pura sangre. Suban a la camioneta, ¡pum! Subimos a la camioneta y nos fuimos. He corrido, que la marginal de la selva, a todo lo que da, y llegamos a la ciudad de Satipo, que era la ciudad más cercana que teníamos. Porque ir a otra ciudad, a mi selva, está muy lejos. Satipo, salimos a Satipo. Nosotros estamos dentro de la selva, a Satipo. Y entonces, en Satipo fuimos al hospital. Y en el hospital no hay nada. Entramos, camilla, yo mismo con la gente, sacamos la camilla, lo subimos a la camilla, el gordito era gordo, un alemán bien comido. Entramos y salía la enfermera. Y un enfermero. El médico estaba durmiendo, porque hemos llegado de noche, salimos, no estábamos cerquita, 6 horas que me manejaba todo puente. El carro, la camioneta llegó chapulenta. Y por favor, necesito emergencia. Sí, pero no tenemos nada. Fíjense, no les miento. Yo tenía mi canguro, como yo era el administrador, manejaba dinero, y como había que tener dinero siempre a la mano, y no lo podía dejar guardado en una parte porque yo no confiaba en nadie, entonces saqué un fajo, así de grueso, así un fajo, y se lo puse así adelante. Quiero que aparezca todo. Plata hay. Apareció todo. No les miento, todo. Apareció el médico, apareció el otro, se llenó la sala de personal porque la cantidad de plata que había puesto abrió las puertas. Por eso digo, acá sucedió lo mismo. Lo salvaron, ¿eh? Lo salvaron. Al día siguiente una avioneta se lo llevó a Lima. Vino inclusive de la embajada de Alemania, porque era un alemán, ¿no? Se movió todo, pero el señor dinero, ¿ah? Señor caballero, buen caballero, ¿no? Si no tenía dinero me lo dejaban morir, pues decían, acá no hay ni hilo de sutura, me decían. Tiene que llevarlo a la Merced, 12 horas. No llega. Pero ven, entonces pasó lo mismo acá. Estuvo 2 meses hospitalizado en el hospital Tesa, en la clínica Tesa, fíjate. 2 meses hospitalizado. Nunca llegó a ser el mismo. Empezó a tener lagunas. Nunca llegó a ser el mismo. Bueno, ese es un dato de Hans, ya fallecido, por supuesto. Entonces dice, al cabo de un rato, Marita fue trasladada a otra habitación más amplia, donde nos ubicamos, Nogueira, Moreira y yo. Aquellos 2 espíritus tan envalentonados antes se manifestaban ahora muy sumisos. El esposo de doña Marita, de doña Marcia, tenía los ojos anegados en lágrimas. Se le había partido el alma. Y la convicción de que la hija fuese no baja. Ya está. Se me fue para arriba. Se había apagado esto. Un ratito, ¿eh? Y acá está. Dice, el esposo de doña Marcia tenía los ojos anegados en lágrimas, se le había partido el alma. La convicción de que la hija hubiese intentado suicidarse por culpa suya le quemaba el corazón, como un hierro candente que se enterraba en su pecho. Había escapado de tantos escándalos, ocultado tantas proezas impasibles,
pero aquel cuerpo abatido que la muerte esperaba parecía cerrar su destino para siempre. Se sentía tan abatido y arrepentido que no le hubiese importado confesar todos sus delitos en público, delitos que suponía ya olvidados en la lejanía del tiempo. Asomaba ahora el recuerdo, exigiendo reparación. Y sobre todo, Araceli, la madre de Marita, que él mismo había aniquilado a golpes de sarcasmo e ingratitud, parecía alcanzarle el túnel de la conciencia. La imagen de aquella mujer de campo, inexperta, crecía en su interior. Le acusaba, preguntaba por su hija pidiéndole cuentas. Nogueira pensó que se estaba volviendo loco. Si no fuese por atender a la hija postrada, no hubiese dudado en pegarse un tiro. Se hubiera suicidado, fíjese. Creía que el suicidio era una forma de liberación. Lo haría, pensaba taciturno, si Marita moría, no quería sobrevivir. Le cerraría los ojos y se destruiría sin compasión. A la vez que estas reflexiones amargas oscurecían su mente, Moreira seguía insuflando los pulmones de la triste joven en un acto conmovedor de paciencia y dedicación. Observaba por mi parte su dedicación pura y sincera. El cuerpo enfermo no le inspiraba la más mínima repugnancia. Abrazaba a Marita con la veneración de quien se consagra a una hija que padece para quien todos los cuidados y cariños son pocos. De cuando en cuando pasaba una mano por su rostro para enjugar sus lágrimas. Aquel espíritu que había conocido como rudo y salvaje, amaba profundamente porque es preciso amar a alguien con extremada ternura para absorber su aliento fétido y acariciar la piel manchada de excrementos con el cuidado de quien preserva un tesoro inmensamente querido por su corazón. El silencio era apenas interrumpido a veces por los movimientos de la enfermera que venía a vigilar el suero o a aplicar inyecciones. El día avanzaba, era las 3 de la tarde y hacía calor. Para Claudio las horas eran como cadenas que arrastraban en la cárcel del remordimiento. Se sintió inmensamente solo. Fue al teléfono y llamó a Marina. La hija atendió su llamada. Hablaron. Se había enterado del accidente por doña Marcia, pero confiaba que solo se hubiese quedado en un susto. No podía ir al hospital. Doña Beatriz, a quien consideraba como una madre, había empeorado muchísimo. Se esperaba su fin en cualquier momento. Quería que su padre la disculpase, pero pensaba que la hermana estaría satisfecha al saberse acompañada por él. No podía pedir más. Nogueira regresó a la habitación amargado por el desánimo. Nadie le ofrecía el más mínimo apoyo ni entendía su suplicio moral. A las 5, no obstante, alguien apareció. Era un anciano. A solas con Nogueira se presentó. Era Salomón, el farmacéutico. Dijo ser amigo de la joven accidentada. Le gustaba su trato delicado y gentil. Vecino de la tienda, compartía un café con ella cuando comía fuera de casa. Se había sorprendido con la noticia del atropello y decidió visitarla, ya que creía haber sido uno de los últimos amigos que habló con ella a la víspera. Y ante la curiosidad de Claudio, relató todo lo que sabía con todo lujo de detalles. Era evidente, dijo, que alguna desilusión muy fuerte la había impulsado a la desesperación. Se acordaba perfectamente de haber notado el llanto que ella intentaba ocultar. Habría tomado los soporíferos que él le dio y al ver que eran inofensivos se había arrojado sobre un coche en la calle. Claudio oyó todo esto llorando. En su interior aceptó la hipótesis. Sin duda la hija no había podido sobrevivir al insulto que él se acusaba. Aquel desconocido confirmaba sus intuiciones, pensó en el suplicio moral de la joven humillada antes de cometer la acción desesperada. Se sintió el más abyecto de los hombres, con un arrepentimiento que flagelaba toda la fibra de su conciencia, y agradeció la información al anciano, roto en sollozos. Abrazó sinceramente a Salomón y resaltó que él era el verdadero y quizás único amigo de aquella criatura que había buscado la muerte y a la que harían todo lo necesario para recuperar. El farmacéutico compadecido arriesgó a darle un consejo. Dijo que era espírita y señaló que los pases con la cobertura de la oración podrían beneficiar a la joven. No sabía cuáles eran los principios religiosos de la familia, pero tenía un amigo, Agustín, a quien podrían recurrir. Confiaba en la oración, en el amparo espiritual. Si Claudio lo consentía, iría a buscarle. Nogueira aceptó con humildad. Sabía que estaba solo. No se podía permitir rechazar un auxilio que le era ofrecido con tanta espontaneidad. Solo dijo que tendría que pedir permiso al médico. El doctor que fue llamado oyó la petición. Hombre experto en angustias humanas, miró a Marita no solo con la visión de un técnico que observa un aparato listo para desmontar y efectuar las verificaciones finales,
sino con el consentimiento de un padre afectuoso, y confirmó que Claudio tenía derecho a prestar a su hija la asistencia religiosa que desease, y que al margen de respetar en el resto del hospital las normas, en esa habitación podía considerarse como en su propia casa. Compadecido, él mismo facilitaría la entrada de Salomón con el espírita que viniese con él. Y a las 8 de la tarde, el boticario de Copacabana entró con un amigo que llevaba un pequeño paquete donde había un libro. Nogueira se asustó. Aquel hombre que le saludaba fraternalmente y que le presentaron como Agustín era uno de los clientes más respetados del banco. Sabía de su posición como comerciante distinguido, aunque no lo conocía personalmente. Pero si el recién llegado le había reconocido, no dio la menor muestra allí. Se interesó delicadamente por la joven y se enteró de todos los detalles del desastre, con la atención de quien escucha a su propia familia. Después, entre Claudio y Salomón, oró emocionado. Suplicó la bendición de Cristo para la chica atropellada, como si ante Jesús fuese una hija profundamente querida. Y a continuación, le administró pases largos con la devoción de quien le transmitía sus propias fuerzas. Cooperé con él, bajo la atenta mirada de Moreira, que tomaba nota de todo, deseoso de aprender. La operación, saturada de agentes reconstituyentes del plano físico, fue muy beneficiosa para la joven, mejorando su condición general. ¿Qué pasaba? Porque cuando uno hace pases, da su magnetismo. Allí era un pase magnético, no espiritual. No habían espíritus allí que estaban trabajando con este pasista. No confundan. Estaba dando su magnetismo. El pase espírita se hace en la casa espírita. ¿Ya? Entonces, si yo voy a un hospital o a una casa y me dice, dale pases, le hago pases, es mi propio magnetismo que le estoy dando y no puedo pensar ni decirle que hay un espíritu allí que está utilizando mi mediunidad para que darle sus propios fluidos. No es así, así que eso es muy claro, ¿ya? Si no van a estar pidiendo todo el mundo que le hagan pases espíritas, no, estaba haciendo pases magnéticos. La operación saturada de agentes reconstituyentes del plano físico fue muy beneficiosa para la joven, mejorando su condición general. Relajó más intensamente el esfínter de micción, la respiración fue menos opresiva y consiguió entrar en un sueño tranquilo. ¿Ven? Eso hizo el magnetismo. Claudio llamó a la enfermera para que cambiase a Marita y los tres conversaron en una sala próxima. Al saber que Nogueira no había tenido nunca privilegios religiosos, Agustín ofreció el libro que tenía, un ejemplar del Evangelio según el Espiritismo, y prometió volver a la mañana siguiente. Fin del capítulo 2. ¿Preguntas hasta ahí? Sí. Marita estaba enamorada del muchacho Torres, pero era un amor muy sentimental, muy emocional, mucho apego. ¿Esto puede ser por la deuda espiritual que había entre ambos? Sucede que hay parejas que tienen una relación emocional muy intensa, mucha atracción sexual. Esto puede ser por una deuda del pasado, aparte del desconocimiento espiritual de la emoción. No necesariamente, podría serlo, cabe la posibilidad, pero no necesariamente. Vemos que el mecanismo de un enamoramiento al principio es atracción física, es puramente físico, puramente animal. Puramente animal. Por eso se apasionan en tal manera de que no se ven ni siquiera defectos, son perfectos los dos, es pura hormona. Y recién empieza a haber sentimientos, pero cuando hay sentimientos, entonces ahí sí comienza a haber una consolidación de esa relación. Porque una vez que pasa el apasionamiento, ya no le interesa ni uno ni otro, y entonces buscan otra aventura. Eso es lo que sucede pues, con las relaciones actuales, ¿no? Que son los famosos choque y fuga, ¿no? Están en una fiesta, se sienten atraídos y quieren satisfacer sus necesidades sexuales, terminan de satisfacer sus necesidades sexuales y al día siguiente no te conozco. ¿Y cómo te llamas? Mismos animales, ¿no? Puro instinto. Yo lo vemos acá en Perú, lo vemos más en países más desarrollados, entre comillas, más adelantados, pero en ese aspecto no veo ningún adelanto en eso de que una persona que conoce en el día o va a un bar para buscar sexo, no me parece que sea algo adelantado ni progresista. Pero ese es el caso, ¿no? Entonces no podemos decir que es algo ya que tienen una deuda
entre sí, por eso es atracción. No, es parte de esta sociedad que está entrando, que ha entrado, no entrando, ha entrado a un libertinaje, ¿no? Dejando de lado la parte de los sentimientos. Así es, por eso las parejas no duran, inclusive llegan hasta casarse, al año, 2 años, ni siquiera al año. Conozco una pareja que a los 6 meses ya no querían ni verse, no se casaron. ¿Ven? Ya. ¿Por qué Claudio no le ayudó en su educación si en su conciencia sabía que la violó a Araceli y sabía que era su hija o no? No sabía que era su hija. Recién no sabía que era su hija. Por eso es el remordimiento de él, de haberla violado. Inclusive estoy dándome cuenta que el espíritu que estaba allí, Moreira, tampoco sabía que era algo importante para él. Vamos a ver más adelante, vamos a ver qué era Moreira de Marita. No sabían. Por eso es esa situación de los dos orando, arrodillados, pidiendo perdón, llorando, y ahora lo vemos a Moreira que lo está sosteniendo con su fluido, con su respiración, pero llegó este hermano espírita y le está dando ya energía magnética, magnetismo, que le ha mejorado, el esfínter le ha mejorado. El magnetismo es increíble, ¿no? ¿Cómo puede? Pero tiene que haber una fe, por eso la fe activa esa capacidad de poder curar. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Por qué a uno le toca una pareja incomprensiva? ¿Uno lo elige o lo elige la espiritualidad? Las dos cosas. A veces te han dado el mejor consejo, no te conviene, y se encapricha la chica, se encapricha el muchacho. Piénsalo bien más. ¿Eh? Es capricho también, ¿eh? Capricho, orgullo, qué sé yo. Pero otra que sí sé que cuando hay una relación es necesario que esta pareja que viene con deuda de vidas pasadas se reconcilie y necesario que estén juntos, entonces allí ponen vendas a estos dos para que no vean sus defectos y logren un compromiso. Pero una vez que pasa un tiempo, ya las vendas se van cayendo y se ven tal como son. Les dejan un tiempo como para que se reafirme un sentimiento. Pero a veces el sentimiento nunca llegó a reafirmarse. Entonces, a la primera de bastos se encuentra su defecto, ¿no? Yo lo digo a modo de chiste, ¿no? Cuando le decía, cuando estaba enamorado, estaba apasionado, ese lunar, mi amorcito, ¿de quién es? Junta tu boca, tuyito, mi amor. Pasa el tiempo y le dice, oye, saca esta verruga de acá que se está acercando. Ya no es el tuyito, no es el lunarcito, es una verruga, ¿no? Ay, muy bien, cuando ronca, ¿no? El esposo le dice, ay, disculpa, yo ronco. No, tus ronquidos no son nada, es música para mis oídos. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años, vayan a roncar fuera, pues es un chancho. Se fue la pasión. Y puedo seguir dando ejemplos, dando ejemplos. Ay, señor. Mejor me quedo ahí. ¿Preguntas? Sí. El hecho que Gilberto se aprovechara de Marita y la deje será muy malo para él, pero Marita, si no hubiera muerto para sobrellevar el dolor y sanar la deuda, tendría que orar para perdonarlo y orar por ella misma para superar el amor no correspondido. Claro, pero es difícil, pues, porque la depresión es un paso previo para el suicidio, o sea, le va a venir el pensamiento de quitarse la vida, nada tiene sentido, la vergüenza, una serie de emociones que cuando yo trato a un paciente que viene aquí, bueno, ya no viene, sino lo veo por el video, pero cuando venía aquí, podía verlos, y entonces decía, ¿qué problema tienes? Bueno, de salud no, entonces tu problema ¿cuál es? Emocional. Ah, ya ahí sabía ya. Una vez que empezaba a examinarlo en su espíritu, veía que, y bastaba decirle, ni decirle, simplemente se sensibilizaba porque cuando estaba yo conectado con él mentalmente le estaba preguntando y comenzaba el llanto. Un llanto. Llora, todo. Yo no me impresiona el llanto porque es necesario el llanto. Yo dejaba llorar, llore. Bueno.
y después sacarle esa energía que ha creado allí de resentimiento, de depresión, angustia y el pensamiento de quitarse la vida. Es lo primero que hay que quitar. El primer tratamiento es ese. Hay un medicamento muy interesante que se llama Aurum Metallicum. La homeopatía, para su información y conocimiento, ya lo que ya saben, el refresco, se basa en la experimentación de hombres sanos. La persona sana, experimentadores sanos, se colocan una cantidad, 20, 30 experimentadores sanos que no tengan ningún problema físico, ni psiquiátrico, ni ningún problema, aparentemente normales. Entonces se le da una sustancia dinamizada y van tomándola ellos todos los días, una cantidad, es un protocolo de experimentación, igual como cuando fueron las vacunas, hay un protocolo. Y entonces, a medida que va tomando esa medicación, esa sustancia, va creando síntomas en el paciente sano. El paciente sano tiene que anotar todo lo que va sintiendo, primeramente son síntomas físicos, sigue tomando esa sustancia más días y ya va empezando a tener síntomas psíquicos, síntomas mentales, síntomas emocionales, espirituales. Y entonces este medicamento, el Aurum Metallicum, en todos los experimentadores, ha dado un síntoma muy interesante, que es un pensamiento negativo de suicidarse. ¿Quién se suicida? Se suicida. Es el que ve no salida, no ve ninguna salida, solo ve que el suicidio es su salida. Entonces, cuando yo identifico eso, inmediatamente le digo, tome este medicamento sí o sí, porque está elaborando pensamientos negativos, y se lo digo, tú ya estás pensando en quitarte la vida. Se sorprenden. Sí, me ha pasado por la mente. ¿Te ha pasado? Te ha pasado y está ahí. Tienes que tomar esto inmediatamente. Y al día siguiente, 2 días, ya no tiene pensamiento. Ese medicamento es muy efectivo, quita, no le saca la depresión todavía, hay que seguir trabajándolo, pero al menos el pensamiento de quitarse la vida lo considero como 100% efectivo. ¿No más? ¿Qué pasará con los espíritus malos? ¿Qué pasará? El arrepentimiento. O sea, no hay espíritu malo, hay espíritu equivocado. Son hermanos nuestros. Ya se están arrepintiendo, entonces tendrán una oportunidad para poder rescatar sus deudas. Se han endeudado más, no crean que así nomás la salvan. Van a tener que también ir a sitios donde tendrán que ser reeducados. O sea, todo el daño que tú hagas a tu prójimo, encarnado o desencarnado, tiene sus consecuencias. No son castigos, son consecuencias. Entonces, la misericordia de Dios ha hecho de que la espiritualidad construya centros, no llamamos de reclusión, sino centros de readaptación, como cárceles. Pero no cárceles, prisiones, sino centros así como si fueran lo que debería ser un centro de recuperación de una persona que ha infligido un delito. Entonces ahí tendrán que arrepentirse, se reeducarán y se prepararán para una siguiente reencarnación. No inmediatamente, puede pasar mucho tiempo ahí. Pero ya dieron el primer paso, arrepentirse y pedir ayuda. ¿Sirve de algo pedir a la espiritualidad conseguir una buena pareja? Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Eso me hace acordar, hay un chiste que contaba mi papá, muy interesante, que dice que había un pastor con la pareja, un pastor, que tenía que hacer un viaje de Bolivia, ¿no? Sí, de Bolivia hasta dónde? ¿Por dónde iba? Hasta Chile, creo. Un viaje muy largo. Y entonces era un pastor soltero, ya entrando en añitos, medio madurón, ¿ya? Y entonces le pidió a Dios en oración, una oración muy sincera, que necesitaba compañía, ya se sentía solo, y más que nada en el trabajo que hacía de pastorear. Entonces, como le habían encomendado ir a una ciudad que quedaba más o menos en 1 hora de viaje, 24 horas en tren, era lejos, ¿no es cierto? Y entonces le pidió a Dios que en el transcurso del viaje, ¿no? Dios le presentase a su compañera. Y así se subió con toda su fe, subió y empezó, y pasaron las primeras 2 horas, 3 horas, 4 horas, y el tren se detiene en la ciudad. Y él seguía en su oración: Señor, que venga mi pareja. Señor, te pido una compañera. Y subió y bajó gente, y al subir la gente subió una dama, ¿no? Que no era muy agraciada, tampoco era muy joven,
Y entonces él dijo, no, señor, esta no debe ser, señor. Siguieron el viaje, 4 horas más, 5 horas más, y ya estuvieron otra en la ciudad. Esta señora bajó y subió otra señora que no era tan feíta, pero era muy gordita, así, mire mi boca, muy gordita, ¿no? No digo gordita, muy gordita. Y entonces él decía, señor, ¿será esta mi pareja? Para mirarla bien, hacer cálculos, alimentarla, no debe ser mi pareja. Siguió el tren viajando, 5 horas más, bajan y sube una joven muy bonita. Y se sentó. Y entonces, señor, que sea esta, que sea esta. Que sea esta. ¿Ven? Si tú vas a pedir al Señor que te mande tu pareja, a lo mejor no te gusta. Entonces tú debes decir, Señor, mándame mi pareja, pero que sea Juanita. Ya, dale una idea más o menos de lo que quieres, ¿no? Porque el Señor te puede mandar a alguien que no sea de tu agrado. Ese chiste es incomún. Muy interesante. Muy bien, ¿preguntas? Siguiendo con la pregunta del hermano, ¿los hijos eligen a sus padres o los padres eligen a los hijos antes de venir al mundo? Eso me hace, antes de decir eso, me ha venido un recuerdo de que yo digo de que si yo hubiese tenido esta capacidad que desarrollado con los años, ¿no? Y hubiese utilizado para poder elegir pareja, no hubiera tenido tantos errores, ¿no? Yo le cuento una chiquita, cortita, ya está yendo la hora. Creo que en los anécdotas se aprende más. Una pareja vino acá. Vino él primero y después vino ella. Y entonces yo les dije a los dos, ustedes muy enamorados, muy apasionados, jóvenes, lindos los dos, exitosos los dos, o sea, ni siquiera que uno iba a depender, exitosos los dos, y se van de viaje a tal sitio y querían saber, esos eran mis pacientes, los dos eran mis pacientes, ya hacía un buen tiempo. Y entonces yo dije, si van a ser felices, eso depende de ustedes. No, pero queremos saber si... Entonces, como eran mis amigos, a veces, yo no hago eso todo. Yo no sé, después que se quejan de que yo digo algo y... No, con seguridad los dos se miraban, eran unos dos tórtolos, ¿no? O sea, eran cursis ya, porque estaban ahí en la sala y besito y todo, cuchi, ¿no? A veces ya, hacen ya, aburren. Entonces, pendulé a los dos. Entonces les dije a ustedes, les voy a ser bien sincero, pero bien sincero. No se casen. ¿Pero por qué no dice eso? O sea, ya me tuteaban, David, ¿por qué no dices eso? No se casen. Porque ustedes no llegan al año. Ay, qué mala leche, por aquí y por allá, busca el sapo, todo lo que quieras. Bueno, ustedes me preguntaron, yo les digo, no llegan al año, porque va a surgir algo, no sé qué. No llegan al año. No es así, no es así. Bueno, la cosa hicieron hasta fin matrimonio, porque era amigo de ellos. Jajaja, y eso. ¿Y sigues pensando lo mismo? Lamentablemente no llegan al año. Y no llegaron al año. No llegaron al año. Porque no es que vino un espíritu y me contó, por si acaso, eso es adivinación. Yo no intervengo con el espíritu. Sino vi en ellos, en su propio espíritu, que no eran compatibles. Ahora sí, porque era la pasión del enamoramiento. Pero al año se empezaron a conocer, ¿no? Se empezaron en la convivencia, es donde uno se da cuenta, el que ronca, el que se tira gases, el que no se baña, el que... No llegaron al año. Y al año ya vinieron separados, no lo aguanto y no la aguanto. ¿Y yo qué les dije? ¿Ven? Ya, ahí lo dejamos. No me vengan a consultar aquí, yo no soy celestino, ni casamentero, ni nada por el estilo. Es una anécdota. Ya, ¿preguntas? Sí. No hay más, ¿no? Sí, dice, ¿cómo corregir una enfermedad expiatoria? Una enfermedad expiatoria de por hecho es una enfermedad expiatoria, de expiación. ¿Cómo puedo yo hacer que esa enfermedad expiatoria disminuya? Haciendo el bien, por el bien mismo. Al principio es condicional, ¿no? Pero te va a dar gusto ayudar. Entonces la enfermedad comienza a menguar, si es dolorosa, comienza a irse el dolor, que no te calma nada, pero el hecho de hacer el bien va cambiando tu vibración.
porque uno viene con la deuda. Y entonces va a disminuir y hasta quizás se detenga la enfermedad, se duerma. Está en uno. La enfermedad viene, la expiación viene porque no has aprendido. Tienes que aprender, por eso el dolor y el sufrimiento. Ahora, al hacer el bien, ya estás tan distraído en ayudar a otros que te olvidas de tu propia enfermedad. Yo tengo una paciente que yo le pregunto, ¿y cómo puedes vivir así, con tantos síntomas? Los ignoro, me dice. ¿Y cómo puedes ignorar el dolor? Que tú ya estás ocupada ayudando a otros y ver el dolor de otros que me olvido del mío. Así, literal, ¿eh? Tiene los dolores que tienes yo. Tú tienes un umbral demasiado alto, pero yo con esas enfermedades que tienes, no podría vivir, no podría caminar. Y tú caminas y andas y vas al cerro, vas a... Sí, me dice. Y tiene una enfermedad mortal. La desahuciaron hace ya, ¿cuánto? Hace 20 años la desahuciaron. ¿Ya? ¿Alguna otra? Dice acá, disculpe, no respondió la consulta. ¿Los hijos eligen a los padres o los padres eligen a los hijos antes de venir? Sí, no, ahí depende. Vamos a ver, un padre que son espíritus todavía muy endeudados y que han reencarnado en contra de su voluntad, allí la espiritualidad decidirá qué hijos van a ir, posiblemente pongan hijos muy buenos para que aprendan, enseñen a los padres, probablemente. Allí el hijo va, o puede ser un hijo del deudor también, otro espíritu allí que tenga que buscar la reconciliación, pero hay espíritus más adelantados, más esclarecidos, que pueden elegir quiénes van a estar como sus hijos. Ahí hay el ejemplo, ¿no? Eso, que la mamá que viene antes para recibir un chico autista, un chico Down, un chico Down. Entonces sí, pues, se puede elegir. Depende de la condición, depende de la situación. Estuve conversando... Igual. Estuve conversando con amigos sobre el hecho de que estamos aquí para evolucionar, superando pruebas o ayudando a otros. A lo que me preguntaron si es que solo hemos venido aquí, si hemos venido aquí solo a sufrir. No seríamos felices nunca, bueno, no seríamos nunca felices aquí. No supe qué responder a esa afirmación. Claro, lo que pasa es que el escenario, la Tierra, todavía es una tierra de expiación y sufrimiento. O sea, el objetivo de la creación de la tierra, en estos momentos, del nivel que está, es para expiar y sufrir. Entonces, la condición natural es expiar y sufrir. Ahora, cuando yo logro ya abrir mi conciencia y tener una apertura y una transformación moral, entonces puedo tener momentos felices cuando ayudo a otro. Cuando ayudo a otro. Entonces, haciendo el bien, tengo momentos felices. Pero la tierra no es para ser feliz todavía. No está en condiciones. Porque yo digo, qué feliz que soy, entonces, y haces algo por el otro, no me meto en esos líos, no me valores el día, déjame estar feliz aquí con mis cosas. Eres un egoísta. Eso es ser un egoísta. Pero yo, ¿cómo puedo decir estoy feliz cuando prendo la televisión o escucho la radio o cualquier cosa y veo que está muriendo gente por falta de oxígeno? ¿Cómo puedo decir, hoy es mi día más feliz de mi vida? No eres solidario, no eres fraterno, entonces todavía eres un espíritu inferior, ¿entienden? Pero esto cambiará. De aquí a 28 años, estoy contando, a ver si llego, de aquí a 28 años ya la Tierra va a cambiar, se va a elevar moralmente, entonces va a ser un mundo de regeneración, donde allí sí está permitido ser feliz, porque los buenos van a ser mayoría. Entonces allí sí va a haber oxígeno, sí va a haber hospitales, sí va a haber una mejor repartición de la riqueza, va a haber todo esto, porque los espíritus que van a gobernar encarnados van a ser espíritus buenos. Entonces, sí, la Tierra no es un escenario para ser felices. Podemos tener momentos felices, no con tu familia, eso es normal, que estés feliz, que un cumpleaños, ay, que van a decir. La verdadera felicidad es hacer el bien a otro, que no te agradezca. Que no te agradezca. Cuando yo veo que ponen ahí, gracias Padre Germán, porque hoy día nos podemos comer, o estos chicos que estoy ayudando a toda esa familia, que ya están recibiendo medicación, que ya están comiendo, y ya pueden tener un pequeño celular, y pueden estar... Eso me hace feliz. Eso me hace feliz.
Más que comprarme zapatillas, ropa, lo que sea, no, eso no me hace feliz. O tener el carro del año afuera y preocupado que me lo rayan o me lo roban, jamás van a ver en mí eso. El carro que se lo lleven, igualito se conseguirá otro. Pero no es mi preocupación ni mi felicidad subirme a mi nave, como yo conozco amigos, tengo amigos muy de mucho dinero, igual como tengo amigos muy humildes, no hay diferencias, que están felices en su nave. ¿Y qué nave manejas tú? La nave la nave del amor, de la nave del olvido. Yo no me preocupo por eso. ¿Ahí dónde dejaré mi carro si voy a...? Eso no es mi pensamiento, ni debe ser nuestro pensamiento. El pensamiento debe ser, Señor, dame la capacidad de ganar todo lo que pueda, de producir todo lo que pueda. Y de esos ingresos, Señor, dame la capacidad también de repartir, de dar, de ayudar, de crear empleos, de crear fuentes de trabajo. Nosotros ayudar a la infancia, estamos creando allí niños y niñas que van a ser buenos y que van a tener los elementos para poder ellos también surgir. Eso es alegría. Eso es felicidad. Bueno, ahí lo dejamos. Doctor, ¿todavía faltan algunas preguntas? Sigue. Ya. Sobre los espíritus más evolucionados que están encarnando ahora, ¿qué podemos hacer como padres con ellos? ¿Cómo podemos contribuir a esa misión? Primeramente, no obligándolos a comer lo que no quieren. Que eso es lo que mi paciente viene. No quiere comer nada. ¿Qué quiere comer hoy día? Solo quiere tomar líquido, leer líquido. Pero se va a morir, ¿no? Tú te puedes morir cuando no comes, pero ese niño es un niño de acción. ¿Y cómo son las acciones? Ahí explicarles cosas. Son niños que tienen otro nivel vibratorio, es explicarles, son espíritus elevados, tienen su vibración es distinta, entonces la necesidad de alimentos es distinta. A los 2 días me llaman, y ahora, bueno, ahora se le dio por comer fruta. Denle fruta. Es un niño de 1 año y medio. Denle fruta. Está comiendo fruta. ¿Y ahora qué está comiendo? Ahora se le dio por comer verduras. Ahora se le dio por comer pastas. No va a tener el orden que tú quieres. No es como nosotros. Es distinto. Y después son muy espirituales. No le cortes la espiritualidad. Muestran un buen ambiente de espiritualidad porque él va a traer buenos espíritus. Pues ya lo tiene, ya. En su disco duro, podríamos decir, utilizando ese argot, tiene la espiritualidad muy desarrollada. Yo tengo el placer de conocer a niños así. Y son deliciosos por la vibración que tienen. Son deliciosos. Son mejores que los cristal en el sentido de que son más adelantados como espíritus. Pero también los espíritus cristal son muy lindos. Vienen a calmar a los índigos. Todo está hecho, todo es perfecto en la creación. Uno viene para compensar al otro. Pero los Alción vienen a gobernar la tierra y a darle el cambio al mundo de regeneración. ¿Por qué, aunque se ore, no se van los pensamientos negativos? ¿Qué se puede hacer? Que no oras bien. No oras bien. La oración es un momento de... Primeramente, para orar tienes que estar, si tienes ese problema, estar solo, primeramente solo. Lee el Evangelio primeramente para que cambies el ambiente alrededor tuyo, porque debe haber un montón de espíritus que te van a querer impedir que ores. Y después, con tus propias palabras, oraciones cortas, no tan largas porque te puedes desviar. Oraciones cortas, concretas, pidiendo ayuda, especialmente al mundo espiritual, para que te auxilie, te proteja. Es un ejercicio, ¿eh? No es así de la noche a la mañana, es un ejercicio. Entonces uno ya se comienza a hacer de la oración un momento en que uno sale de todo. Puede ser 1 minuto, puede ser 2 minutos, sale de todo y enfoca el pensamiento en la oración. ¿Qué opina la doctrina espírita sobre la ley de la atracción? ¿Es posible crear un entorno armónico en correspondencia a nuestro actuar? No, sí, claro que sí. Por eso dice, dime qué piensas y te diré qué clase de espíritus te acompañan. Estamos viendo aquí en el ejemplo, ¿no? ¿Quién lo acompañaba a Claudio? Un espíritu inferior, ¿no? Un vampiro. Y se acercaban todos los vampiros. Fíjense cuando estaban en el hospital, cómo se acercan los otros espíritus vampiros ahí en el hospital, ¿no? Pero si uno cambia su mentalidad, su vibración, entonces los que se van a acercar son no solamente desencarnados como espíritus, sino encarnados. Si yo tengo buenos pensamientos, se acercarán personas con buenos pensamientos, y los que tienen malos pensamientos se alejan.
no te soportan, no te soportan. Por eso uno puede entrar a una tienda, y con una buena vibración, y vas a ver que te van a atender y el dependiente más fregado no se te acerca. Siempre hay alguno que está cruzado. Se te acercará el más tranquilo y te atenderá bien. Y se ha dado, ¿no? Que entran a robar y roban a todos, a los más negativos les roban, y al que estaba positivo ni lo ignoran. Nada. Porque es afinidad, uno atrae al otro. Las personas que son felices haciendo el bien son un poco más adelantados. Claro que sí, sí es la única forma de medir, no hay un adelantómetro, no hay algo para medir. Lo que mide es cuánto bien haces al otro. Eso es lo que mide tu nivel espiritual. No el hecho de que vayas todos los días a la iglesia, o cargues el Señor de los Milagros, o te vistas de morado, o te pongas cruces. Eso no hace tu identidad, tu nivel religioso. Es lo que haces por el otro. No por tu familia, nuevamente, claro, es bueno ayudar a la familia. Es parte de ser miembro de una familia, es normal. Pero si yo te pido ayuda para un tercero, para alguien que ni te va a agradecer, entonces ahí te mides. Cuando veas que alguien te pide ayuda y tú buscas la monedita, la más chiquita, y dices, bueno, ya te ayudé. ¿Eso es ser bondadoso? Eso no es ser bondadoso. ¿No? ¿Cómo puedo saber qué es niños... Sí. ¿Cómo puedo saber qué niños son los míos? El mayor desde el año nos hacía pases. Yo no sabía que era eso hasta hace unos meses. Me dijeron que era cristal cuando tenía 3 meses. Ah, pues, cristal, pues, es un cristal. Los cristales son así, pues son sanadores. Ellos intuitivamente te ponen su mano para sanarte. Ven a alguien enfermo, ven animales enfermos, quieren sanarlos, son muy espirituales y son pasistas. Yo he visto pasistas, vienen pasistas. Tengo yo hijos también así, cristales, son pasistas. Ahí va identificándolos tú, cómo se comportan, cómo se... inclusive un cristal ve una violencia y llora, una injusticia y llora y no tolera la injusticia. ¿Sirve de algo tener pensamientos positivos cuando se tiene una enfermedad grave? ¿Es posible que la enfermedad se cure? Es la fe, pues. La fe es un pensamiento positivo. La fe, hemos dicho, activa el mecanismo de curación. Si yo tengo fe, estoy activando dentro de mí un mecanismo de autocuración. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. No hay más preguntas, doctor. Muy bien. No hay más preguntas. Nos quedamos ahí entonces. Muy bien, queridos hermanos, mañana oración. Hay que orar mañana todos en familia, estemos allí reunidos para recibir el mensaje espiritual, si así la espiritualidad lo decide, pero sí seguro para orar todos juntos. ¿Ya? Entonces, hermanos, nos despedimos hasta mañana. Que Dios nos bendiga a todos. Jesús nos ilumine y Cardet nos inspire. Hasta mañana, hermanos. Gracias por estar. Hasta mañana. Chao, Tony, linda. Chao, Marita. Chao, Luis. Chao, Teresita. Chao.